Casi me olvido de las clases. Me he distraído un ratito con el partido. Había estado ganando nuestra selección. Seguro que igual ustedes están, ¿no? Con un ojo ahí en el partido. Sí. A todos nos pasa. Yo igual un ratito después de mi anterior clase me he acercado a ver un rato a la sala y había estado ganando 2-0. Y bueno, a cualquiera alegra eso. Hay algunos dicen, sigo viendo todavía, dice. Bueno, da ganas de compartirlo aquí y ver entre todos, ¿no? Exacto. Aún se puede hacer más goles, sí, ojalá que haga unos 2 más, a ver, sería bueno. Pero bueno, un ratito nos vamos nosotros a desenchufar del partido. Esperemos que al finalizar esto, pues veamos un resultado con mayor goles. A todos nos alegra ver que nuestra selección gane. Y ahora vamos a retomar a nuestros trabajos que estábamos haciendo. Y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, el día de ayer habíamos terminado de hablar en lo que respecta, en realidad, pues, el flujo de agua en una dirección, ¿no? Un momentito, configurar esto. Ahora sí. Creo que sí. Ahora sí. Déjenme un ratito, voy a configurar un ratito este detalle y luego estamos iniciando, ¿ya? Sí, creo que ya está. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Bien. Vamos a dejar la alegría del fútbol por un momento. Vamos a retomar nuestras actividades. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla compartida, jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si bien hemos visto toda la parte teórica del flujo en una dirección a través de un permeámetro simplemente, a través también de las pruebas de permeabilidad de carga constante, permeabilidad de carga variable, etcétera, lo vamos a poner como un problema en realidad para observar en este caso que podemos juntar en realidad varias muestras de suelo, ¿ya? Varias muestras de suelo, en este caso 3 tipos de suelos, ya que están en permeámetros que tienen además diferentes diámetros, ¿ya? Y longitudes también diferentes. Entonces nosotros podemos
seguramente con todo lo que hemos aprendido, no solo determinar la presión de poros en el punto A, sino que podemos determinar cuál es el caudal que circula por cada una de estas muestras de suelo, ¿no? Que era uno de los principales objetivos, ¿no? Tenemos aquí en realidad un permeómetro de laboratorio configurado de esta manera, ¿no? Aquí tenemos una configuración, tenemos una escala en realidad también que está representando una escala adecuada, en este caso, que nos va a ayudar seguro a sacar algunas conclusiones y algunos valores, algunos datos adicionales. Entonces les voy a pedir que todos trabajemos ya ahora. Ustedes también agarren sus cuadernos, ¿ya? Y empiecen a plantearse este problema y vamos a empezar a luego hablar de la solución del problema, cómo enfrentamos este problema, ¿no? Y entonces les doy un par de minutos para que puedan copiar todos los datos. Ya, entonces voy a poner por acá y les voy a dar unos 2 minutos, por favor, ¿ya? 2 minutos para que ustedes puedan copiar todos los datos y luego empezamos.
Bueno, ya están, ya terminaron de copiar o siguen celebrando el tercer gol. Lo que había hace un tercer gol, súper. Bueno, creo que hay... ¿Ya hay resultado, ingeniero? Perdón, no lo he escuchado bien. No sabía del tercer gol. Ah, sí, hay... Aquí los compañeros están haciendo el seguimiento también. Falta que hagan el relato nomás ya. Pero sí, hay un tercer gol, 3-0, súper. A ver, ya supongo que ya estamos con el problema planteado, ¿no? Ya empecemos entonces a darle la solución al problema, jóvenes, ¿ya? Entonces vamos a desenchufarnos por un ratito del fútbol y nos vamos a concentrar en resolver el problema que tenemos planteado. Muy bien, como les decía, entonces estamos en un caso de donde se tiene 3 suelos. Cada uno de los suelos pues no se conoce cuáles son sus propiedades. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Entonces tenemos las propiedades de cada uno de estos materiales, tenemos cuál es la longitud de cada uno de estos materiales también, se conoce cuál es la condición del reservorio, en este caso del lado donde va a ingresar el flujo. Por tanto, se supone que el flujo se va a dar en esta dirección, y ahí va a pasar a través del suelo 1, suelo 2, suelo 3, y va a llegar a esta otra condición donde tenemos un nivel también mucho más bajo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa, ya definido la dirección del flujo, ¿no? Entonces, por otro lado, también se conoce, dice, la sección transversal por donde va a circular el agua. Le da un dato que siempre lo necesitamos, ¿no? Entonces, también la sección transversal del suelo 1, pues lo tenemos por acá. Ahí está. Y la del suelo 3, lo propio, ¿no? Entonces tenemos, creo que, todos los datos para poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cuál sería el camino? A ver, no sé si alguien puede hacer algún comentario al respecto, ya o qué se le ocurre para poder encontrar esta solución. A ver, ¿alguien? ¿A nadie se le ocurre nada? No puedo creer. ¿El caudal, ingeniero? Bueno, aquí la pregunta es un poco más detallada, ¿no? Dice, se pide determinar la presión de poros en el punto A. El punto A se encuentra justo en el medio, ¿no? En el medio del suelo 1, ¿no? Justo en la parte central del suelo 1. Entonces uno debería de preguntarse cómo encuentro, en este caso, pues, la presión de poros. A ver a quién se le ocurre algo. ¿A nadie? Creo que todavía siguen mirando el partido, ¿no? Están perdidos. Ya, la presión de poros en el punto A, entonces, debe ser igual a ¿qué cosa? A ver, ¿cuál es la definición de presión de poros?
¿Cuál es? ¿Cuál es la ecuación? El peso del agua contenido en el piezómetro sobre el área de la sección transversal del piezómetro. No, estaba bien hasta el peso unitario del agua multiplicado por La altura piezométrica. Ajá, ahí está, es multiplicado por la altura piezométrica del punto A. Bueno, entonces parece una ecuación bastante simple, ¿no? Es el valor del peso unitario del agua es un dato conocido, pero la altura piezométrica del punto A, ¿conocemos? Aquí está el punto A. Conocemos cuál es la altura piezométrica del punto A. Eso significa que debemos imaginar nosotros que instalamos un piezómetro aquí, justo en el punto A, ¿no? En el punto A instalamos un piezómetro y debemos observar hasta dónde mide, por ejemplo, ese nivel del agua, ¿no? La altura piezométrica va a ser esta distancia. Altura piezométrica, altura piezométrica del punto A. Es un dato que no conozco. Entonces, para mí es una interrogante acá. No conozco cuál va a ser esa altura piezométrica. Entonces ya voy armando un poquito el problema, ¿no? Voy armando hacia dónde voy a apuntar con la solución. Entonces debo determinar la altura piezométrica. ¿Y cómo encuentro la altura piezométrica entonces? A ver, ¿quién me dice? Debo recordar conceptos que hemos definido al inicio de este capítulo. ¿Cuáles son esos conceptos? A ver. La ecuación de Bernoulli. Ya quiero pensar que están distraídos todavía con el partido. Pero si no es el caso, les voy a recomendar que empiecen a repasar porque la fecha del examen está cerca. Y si no manejan conceptos, ya les he dicho, pues no van a poder resolver ningún problema. Ya, aunque crean que se parezcan. Ya va a ser entonces, en este caso, pues como que la altura de carga total del punto A va a ser igual a la altura, en este caso, potencial del punto A, ¿no es cierto? Más la altura piezométrica del punto A. Entonces seguro que tendría que ir por este camino, ¿no? Más o menos, tendría que encontrar, a partir de esto necesito determinar seguramente cuál es la altura total del punto A, cuál será la altura potencial del punto A, que por cierto, si yo defino una línea de referencia, ya y solamente a efectos de tener una idea, yo voy a definir que mi línea de referencia pues se encuentra acá. ¿Alguien quería decir algo? Ya, entonces uno define su punto de referencia, que es importante. Bueno, en este caso yo lo he colocado en esta línea, a un nivel de 30 centímetros en este caso, ya mi línea de referencia, y a partir de aquello voy a hacer las mediciones. Como habíamos dicho al inicio, cuando yo voy a definir la ecuación de Bernoulli, pues es importante definir un punto, una línea de referencia o un datum, como lo conocen, ¿no? Entonces, sé por definición que, por ejemplo, pues la altura, en este caso, potencial del punto A va a ser esta, h de z, que le corresponde al punto A,
va a ser igual a esta distancia, y esto se encuentra, por ejemplo, acá, no sé, donde estamos. Si revisamos la escala, esta escala es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces, esto está al medio, entonces se encuentra en una escala de 55 seguramente. ¿Todos pueden ver eso, jóvenes? Sí. Sí, claro. Ya, entonces estamos en 55, y eso significa que vamos a ir de acá hasta 55. De 30 a 55, ¿cuánto de distancia habrá? Sí. 25. Ya, muy bien. Entonces vamos a decir la altura potencial del punto A ya va a ser conocida. Es igual a 25, ¿no? 25 centímetros. 25 centímetros, que ya estoy encontrando ese dato, porque según la definición es eso. Para encontrar la altura piezométrica del punto A, necesito conocer entonces cuál es la altura total de carga del punto A. ¿Podemos conocer eso? De momento, no. Entonces, la principal, en este caso, variable había sido este valor. Si yo conozco este valor, pues utilizo Bernoulli, y ya conociendo la altura potencial voy a encontrar seguramente la altura piezométrica de A, la voy a reemplazar acá y ya tengo solucionado el problema. Entonces, en ese sentido, mi problema se resume en encontrar la altura total de carga del punto A. Y entonces ahora la pregunta es cómo empiezo o cómo determino en realidad esta altura. Entonces debemos empezar ahora a ver el problema de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está mi problema principal, y voy a empezar a ver ahora, a mirar todo el problema en conjunto. Seguro que puedo empezar a trabajar en realidad con las 3 muestras de suelo. Si yo trabajo con las 3 muestras de suelo, seguro que voy a poder armar algún sistema de ecuaciones en base a la teoría. Y con ese sistema de ecuaciones voy a poder encontrar seguramente la altura total de carga de A. Y una de las primeras cosas que en realidad uno debe tomar en cuenta es la siguiente, ¿no? Entonces debe tener presente, por ejemplo, la ley o el principio de continuidad inicialmente, ¿no? Debe manejar el principio de continuidad, y también debe manejar la ley que gobierna al flujo en una dirección. ¿Cuál es esa ley? ¿Quién se acuerda? Darcy-Singer. Es correcto, la ley de Darcy. Entonces debe manejar estos 2 principios fundamentalmente. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en este caso, el principio de continuidad? Vamos a decir que el caudal que circula por el suelo A es igual al caudal que circula por el suelo 2, y es igual al caudal que circula por el suelo 3, ¿no es cierto? Entonces podemos plantear lo siguiente. El caudal 1, ya le vamos a llamar por el suelo 1, es igual al caudal 2. Esto es igual al caudal 3, ¿no? Entonces, continuidad. La cantidad de agua que pasa por acá debe ser igual a la cantidad de agua que va a pasar por los demás materiales. ¿Qué nos dice la ley de Darcy? El caudal es igual a coeficiente de conductividad hidráulica multiplicado por el gradiente hidráulico
por la sección transversal. Eso nos dice la ley de Darcy, ¿no? Entonces, tenemos ya las dos leyes o los dos principios, entonces, ya planteados, y con esto seguro que puedo empezar a trabajar. Por ejemplo, vamos a decir, ¿qué pasa si yo tomo inicialmente, voy a partir por acá y tomo esta igualdad, ¿no? Entonces voy a decir, ¿qué pasa si igualo el caudal 1 solamente igual al caudal 2 en el sistema? Y voy a crear un sistema. Sé que el caudal es igual a todo esto, ¿no? Entonces voy a indicar aquello. Cuando hablamos de la conductividad hidráulica, pues hace referencia a cada una de las muestras de suelo. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual, por ejemplo, a la conductividad hidráulica 1, ya, que le corresponde a este material, que multiplica, por ejemplo, a la sección transversal, que le corresponde también al suelo 1, y el gradiente hidráulico, pero el gradiente hidráulico yo sé que es igual a una pérdida de carga, delta H. Entonces vamos a decir la pérdida de carga que ocurre en este suelo 1, por tanto le vamos a llamar 1, dividido entre la longitud donde se produce esa pérdida, y yo simplemente voy a decir que corresponde a una longitud 1, ya de momento, que corresponde a esta longitud 1. Esto debe ser igual, entonces, en este caso, a las condiciones del suelo 2, por tanto, esto se va a repetir análogamente y vamos a tener que el caudal, con la conductividad hidráulica 2 multiplicado por la sección transversal 2 debe multiplicar al gradiente hidráulico en términos de la pérdida de carga que ocurre en el suelo 2 dividido entre la longitud que ocurre en el suelo 2. ¿No es cierto? De acá puedo despejar, y voy a empezar a despejar seguramente, por ejemplo, la pérdida de carga que se produce en el suelo 1. Entonces voy a decir, acá tengo la pérdida de carga que se produce en el suelo 1, va a ser igual. Vean, ¿qué son constantes acá? K2 es constante, la sección transversal A2 es constante, ¿no? ¿Qué más es constante? Estos dos valores de acá también van a ser constantes, ¿no? L también es constante, entonces esta L va a pasar por acá, no va a cambiar L1, no va a cambiar, son constantes, dividido entre K1 por la sección transversal 1 multiplicado por L2, ¿no? Y todo esto multiplica a la pérdida de carga que va a ocurrir en el suelo 2, por tanto, delta H2. ¿Listo? Tengo ahí una primera ecuación, que la voy a denominar ecuación 1, ya solo para tener una referencia. Puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo hacer lo mismo, decir que el caudal que va a circular en el suelo 1 es igual al caudal que va a circular en el suelo 3, ¿no? Entonces voy a igualar, por ejemplo, este 2, con esto, ¿puedo igualar? Seguro que sí, entonces voy a decir acá el caudal que pasa 1 es igual al caudal 3. Y con esto ahora puedo nuevamente reemplazar ya las ecuaciones, y lo voy a hacer un poco rápido ahora. Esto se va a repetir básicamente. L1 se va a repetir, esto es igual. En este caso vamos a estar en términos de las propiedades del suelo 3.
¿ya? Por la pérdida de carga que ocurre en el suelo 3 también, ya dividido entre L3. Haciendo lo mismo voy a tener en este caso también, ya puedo despejar de la misma manera la pérdida de carga que corresponde al suelo 1 y voy a tener seguramente pues otra ecuación muy parecida a la de arriba, solo en términos del suelo 3. Por la longitud 1, esto nuevamente se repite, todo esto dividido entre K1 L2, L3 en este caso, por acá, y todo esto multiplica a la pérdida de carga ocurrida en el suelo 3. Y la vamos a denominar ecuación 2. Consulta, ¿hasta este punto todo claro? Sí, Inge. Ya, muy bien. Estamos formando nuestros sistemas y nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Acá, ya, justo en el cambio entre los dos. Ingeniero, se le fue el internet, creo, unos 2 minutos, no se le escuchó nada. Sí, ingeniero. A la macana, pero ahora sí, no sé si ya me escuchan. Ahora sí, pero la Escuchamos las presentaciones del slide. Y así La pasa pantalla, que, Ingen. cierto, o sea, se ha ido el internet y he dejado de compartirlo, ¿no? Ni siquiera me había dado cuenta si no me decían. Es que pasa que aquí en mi zona está un poquito feo el tiempo, tal vez por eso. Voy a volver a compartir, jóvenes, ¿ya? Aguárdenme. Y gracias por avisar, porque no me avisaban, yo seguía en mi pizarrón y no observaba absolutamente nada lo que ocurría en la sala del Meet. Ahora sí, no sé si estamos ya nuevamente con la pizarra virtual o digital. Ya, bueno, lo que decía, bueno, tenemos aquí dos ecuaciones bastante ya están formuladas a partir del principio de continuidad. Para tener algunos datos de entrada, les decía, o algunos datos de control, pues yo voy a definir un punto 1 acá al inicio, voy a definir un punto 2 justo en el cambio de material del suelo 1 con el suelo 2, voy a definir un punto en este caso también en este punto,
en el punto, lo voy a denominar punto 3, entre el suelo 2 y el suelo 3, y luego voy a también definir justo en este punto pues como un valor de 4. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Simplemente para tener puntos de referencia. ¿Ya? Necesito conocer puntos de referencia. Ahora yo puedo imaginar que, por ejemplo, en el punto 1 yo instalo un piezómetro. La pregunta es, ¿dónde me medirá la altura de ese piezómetro en el punto 1? Si yo instalo un piezómetro justo acá, ¿dónde me medirá la altura de agua en este piezómetro? La cantidad de agua que va a pasar. La respuesta es la acá. cantidad de agua que va a pasar pues, por metro. Eso lo sé de la ley de Darcy, ¿no? Lo hemos visto en la ley de Darcy. Podemos decir por la ley Si yo instalo un piezómetro acá, ¿dónde me marcará? Ah, no, eso sí que no sé, es una incógnita porque no tengo una referencia exacta, no puedo conocer. Lo propio en el punto 3, no sé, dependiendo de las presiones, ¿no? Esto no la vamos a poder conocer. Si instalo un piezómetro, en este caso, en el punto 4, ¿dónde me marcará la altura del nivel de agua? ¿Por qué? Acá, por el principio de continuidad, ¿no es cierto? Sería fácil. Me va a marcar ahí, en ese punto, porque va a estar relacionado con este nivel, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Eso queda claro para todos, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, excelente. Solo estamos recordando toda la parte conceptual antes de colocarlos en forma de ecuaciones. ¿Ya? Solo hemos recordado un poquito de teoría y datos que conociéramos, pues ya lo estamos introduciendo. Ahora, recordando aquello, voy a decir entonces de la ecuación 1, yo puedo formular la siguiente ecuación. Voy a decir H1, ¿ya? Menos H2. ¿Por qué hago esto? Porque voy a hablar en términos de alturas de carga total para el punto 1 y altura de carga total para el punto 2, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, sé que la pérdida de carga es a la diferencia de estos dos puntos, ¿no? Considerando la altura de carga mayor a menor. Voy a suponer que de aquí a aquí va a haber una pérdida de carga, por tanto voy a estar en algún lugar por aquí, por tanto va a ser H1 menos H2. Esto va a ser igual entonces ahora a toda esta constante, ¿no? Entonces yo la voy a llamar, por ejemplo, para no escribir todo, ya voy a encerrar esto y voy a decir a esto, lo voy a llamar una constante X1, ya para no escribir todo de nuevo. Ya, entonces voy a decir, bueno, X1, además sé que es constante porque son datos que sí conocemos, ya, no van a cambiar estos. Entonces voy a decir que es X1 que multiplica la pérdida de carga que se produce en el suelo 2. ¿Cuál es esa pérdida de carga que se produce en este suelo 2? Pues va a ser H2, ¿verdad? Entonces va a multiplicar a H2 menos H3. ¿No? Entonces de esa manera pues tengo una ecuación un tanto diferente. Y de acá, si quieren, de acá yo puedo despejar ya, y me van a corregir si estoy haciendo correcto, ya les voy a pedir que estén atentos. Puedo despejar H2. Ya voy a despejar H2. ¿Por qué despejo H2? Porque H2 es mi incógnita. Aquí no tengo conocido esto, ni H2 ni H3. H1 puede ser conocido, sí, porque ya tengo este nivel marcado, ¿no? Y H1 va a ser entonces a toda esta dimensión, según en este caso, según Bernoulli, H1 va a ser a todo esto. Y ese es un dato conocido para mí, por tanto, es por eso que voy a despejar en este caso H2 y voy a poner todo en términos de H2. H2 entonces, si hago el despeje, me va a quedar con. A ver, esto viene a multiplicar acá, también multiplica este otro punto y luego
llevo esto hacia el otro lado, o esto más bien traigo hacia acá, y voy a tener lo siguiente. H1, ya me van a ayudar por favor, más, ya lo estoy haciendo de manera directa, H3 por X1, o más bien X1 por H3, dividido entre X1, toda la constante, más 1. Por favor, les voy a pedir que verifique. Estamos haciendo las cosas correctas, ¿ya? Me puedo equivocar. Nadie es perfecto, ¿no? Pero si me ayudan, seguro que no nos equivocamos. ¿Está bien? Sí, Jesús. Excelente, bien. Ustedes lo van a trabajar también con calma, ¿ya? Lo mismo podemos hacer de la ecuación 2, y voy a decir muy bien, de la ecuación 2, ¿ya? Vamos a hacer algo similar y vamos a decir muy bien, entonces vamos a estar como H1 menos H2 igual, ¿ya? Esto es igual, en este caso, esta constante de acá la vamos a denominar, al igual que en el otro caso, como una constante, perdón, X, a veces me falla mucho el lapicillo, entonces lo vamos a denominar como X2, por tanto, esto va a ser igual a X2 que multiplica, ¿cuál sería la diferencia de la pérdida de carga que se produce en el suelo 3? H3, altura de carga total en el suelo 3, menos H4, ¿no? Menos H4. Y de igual manera, entonces, ahora puedo despejar, ya puedo despejar de acá, seguro que puedo despejar también H2, ¿no es cierto? Y si despejo H2 también acá, ya que voy a tener, esto paso a este lado y todo esto tengo que pasarlo hacia este otro lado, por tanto vamos a tener como H1, a ver, menos, sería, esto estaba con positivo, pues va a ir como menos X2, que multiplica a H3, ¿no? Está con menos por menos, va a dar más X2 nuevamente por H4. Creo que esto es mucho más simple. ¿Está correcto, jóvenes? ¿Sí? Sí, Inge. Excelente. Una vez que hemos, en este caso, formulado la ecuación 3 y 4, ya ambos están en función de H2, entonces puedo igualar, ¿no? Podemos igualar en este caso la ecuación 3, ya la voy a igualar a la ecuación 4, y voy a tener una sola ecuación en este caso de ambas, y seguramente voy a decir que aquí tenemos H1, vamos a recordar, más X1 por H3. Me van a ayudar, por favor, cuidado que me pierde con los valores. Entonces H1 por H3 dividido entre X1 más 1, ya, X1 más 1, que debe ser igual, en este caso, a todo esto, que es igual a H1 menos X2 por H3 más X2 por H4. ¿No? Entonces ya estamos con una ecuación general
donde observo todavía que tengo varias variables. ¿Cuáles son mis variables? H1, H3 y H4. ¿Qué hago en este momento? Pues debo aplicar las condiciones de borde, ¿no? Las condiciones de borde que aparecen en 1 y en 4. Entonces vamos a poner aquello, ya aplicamos las condiciones de borde. ¿Cuáles son esas condiciones de borde para nuestro caso, jóvenes? Por acá. H1 es conocido, ¿no? Aplicando las condiciones de borde, la voy a colocar en otro color. H1 es un valor conocido, ¿no? Es todo esto. ¿Cuánto es esta distancia de H1? 45. Aquí estamos en 100. 100 menos 30, no creo que sea 45. 70. Ah, mucho cuidado. 70 centímetros. ¿No? Esa es una de las condiciones de borde. Y en 4, en la otra condición de borde, H4 puede ser conocido. Les pregunto, ¿cuánto va a ser H4? A ver, les voy a dejar pensar un poquito. ¿Cuánto va a ser H4? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, piensen un poco. ¿Será 25, dice? 25. Ajá. 30. 30. A ver. ¿Por qué 30? ¿Por qué 25? No adivinemos. Hay que tomar ese valor. ¿Cuánto va a ser? A ver. 0 otra vez, Inge. Estamos aquí, ¿no? El nivel que va a marcar el agua cuando ponga un piezómetro, les había dicho, pues puedo poner un piezómetro en cualquier forma, ¿no? O poner, por ejemplo, aquí, puedo poner de esta manera, como hemos visto en la ley de Darcy, y bueno, el nivel que me va a marcar de agua, pues va a ser siempre ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura potencial, en este caso, del punto 4? Vean que aquí los conceptos son importantes. Aquí uno no puede resolver de manera mecánica. Uno tiene que manejar esos conceptos. ¿Cuál es la altura potencial del punto 4? ¿25? Ya. Altura potencial, en este caso es esto. Del punto 4 es igual a 30 al 55, pues 25. Muy bien. ¿Y cuál es la altura de carga total? ¿Cuál sería la altura de carga total? Aquí es simple. Bueno, yo sé por concepto, ¿no? Por concepto, en este caso aplicando Bernoulli, yo sé que el punto, por ejemplo, en el punto 4 debe ser igual a la altura potencial del punto 4 más la altura piezométrica, ¿verdad?, del punto 4. Esa es la ecuación que debe cumplir para que yo determine el valor de la altura de carga total del punto 4. Este es 25, me han dicho. Muy bien. ¿Cuánto es
la altura piezométrica del punto 4. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la altura piezométrica del punto 4? ¿55? 55. ¿Por qué 55? A ver, ¿cómo estamos mirando acá? ¿Por qué 55? No lo quiero hacer yo directo porque quiero que ustedes piensen y entiendan. Aquí no estamos resolviendo problemas de manera mecánica. Estamos aplicando los conceptos que hemos definido. Por tanto, debo aplicar de esa manera para entender cada problema. ¿Ya? ¿Por qué 55? A ver. Lo tomo desde el nivel 0 hasta el punto 4. Desde este nivel 0. ¿Sí? Sí. Ya, pero noten lo siguiente. Yo me he dado al iniciar el problema que mi punto de referencia va a ser este nivel 30. Ese va a ser mi punto de referencia. ¿Ya? Obviamente podía, tal vez hubiera sido lo más conveniente, no sé, definir mi punto de referencia acá, ¿no? Podría ser, pero no sé si es tan conveniente aquello. Pero ya he definido mi punto de referencia. ¿Qué dice el concepto? La altura potencial es desde el punto de referencia al punto donde quiero medir, y eso sí está correcto, está muy bien, que es mi referencia, mido este punto, son los 25, correcto. ¿Qué dice de la altura piezométrica para ese punto? Por ejemplo, para el punto 1, aquí está bien, altura piezométrica para el punto 1 es esto. ¿Qué dice? Es la distancia desde el punto hasta el nivel del agua que me marca en el piezómetro. Eso dice la teoría. Entonces, parémonos acá. Y desde aquí deberíamos medir hacia dónde. Hasta el nivel donde me marca el piezómetro, ¿no? He dicho aquí está el piezómetro. Por tanto, debería de venir hasta este punto y la altura piezométrica seguramente va a estar ahí. ¿Sí o no? ¿Vamos en lo correcto? Sí, ingeniero. Ahora dígame si es positivo o es negativo. ¿Negativo? Negativo, Inge. Negativo, porque estoy viniendo en esta dirección y va a ser positivo si va a ir hacia arriba, ¿no? Pues entonces, ¿cuánto es? También 25. Entonces tengo menos 25. ¿Cuánto es mi altura piezométrica? Perdón, mi altura de carga total en el punto 4 entonces? 0. Ahí está el dato. Pero vean que para definir que eso es 0, yo he recurrido a la teoría, ¿no? He recurrido a la teoría. De hecho, cumplí lo que dice la ecuación de Bernoulli y con eso hemos definido tanto H1 como H4, que son las condiciones de borde. Y con esto, obviamente, ya mi ecuación va a cambiar, ¿no es cierto? Si H es 0, bueno, esto se va a eliminar, se va a volver en 0. Conozco H1, sí, aquí está el valor de H1, aquí también entra H1. Entonces, ¿cuál sería mi única incógnita acá? H3. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces voy a añadir una nueva página y me voy a, en este caso, llevar esto. No sé si puedo llevármelo directamente. Creo que no. A ver. No puedo copiar todo, ¿no? A ver, vamos a intentar si puedo. Yo creo que sí. A ver, ahora sí, creo que sí.
Control C. Excelente. Bueno, esto decíamos que este era, tomaba un valor de 0. Listo. Y bueno, ahora lo único que debo hacer es resolver este sistema, ¿no? Voy a agarrar y voy a decir, ahora sí voy a colocar todos los datos. Voy a poner entonces H1, ¿cuánto es? 70. ¿No? Es un dato. Más, ¿cuánto es X1? Puedo determinar, seguro, pero lo voy a dejar todavía en términos de X1 por H3 en este caso, dividido entre X1 nuevamente es un valor que seguramente puede ser conocido, más E1, y esto es igual a H1 nuevamente, que es un valor de 70, menos X2 puede ser conocido, seguro que sí, es una constante, y H3 aparece nuevamente una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces, puedo hacer álgebra seguramente aquí antes de reemplazar los valores, o tal vez prefieren reemplazar primero los valores. Esto ya depende de cada uno, ¿no? Entonces depende a cómo trabajo mejor, ¿ya? Tal vez puedo determinar cuánto es X1, por ejemplo, aquí reemplazando estos valores, ¿no? Porque L1, L2 son conocidos, aquí tenemos todas las condiciones. Por ejemplo, puedo decir, ya estamos en términos de de K, 2 veces K, etcétera. Ya, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo por acá y voy a reemplazar ese X1, que yo lo he llamado, es igual a todo esto, ¿no? Entonces es igual a... Inge, la conectividad hidráulica es 32 por 10 a la menos 4, ¿verdad? ¿O es 3,2? Es 3.2 por 10 a la menos 4. Eso de inglés, sí. Ya, entonces nuevamente me vengo por este lado y voy a simplemente apoyarme en esto. Y voy a poner que el X1 entonces es igual a K2. Y K2 es igual a, ¿dónde estás? 2 veces K, ¿no? K2 es igual a 2 veces K. Miren lo que voy a hacer. 2 veces K. El A2 es igual a ¿qué cosa? A2 es igual a simplemente a A. Por tanto, eso lo voy a dejar como A. L1 es igual a ¿qué cosa? Aquí estás. ¿Dónde estás? L1. L1 es este. 5 veces L. Entonces coloco 5 veces L dividido entre K1. Nuevamente, en este caso, K1 es igual a K. Por tanto, vamos a reemplazar ahí K. A1 es igual a 9 veces A. Entonces aquí tenemos 9 veces A. Y luego L2